Al principio del cuento se habla de que en la época había algunas enfermedades secretas de hombres y mujeres. ¿A qué se refiere esto y tiene alguna correlación con algún rumor o dato preciso sobre Maximiliano? Era una manera de llamarle a las enfermedades venéreas del momento, ¿no? Sífilis, blenorragia, algunas otras cosas por ahí, ¿no? Y siempre se dijo que eran enfermedades secretas, ¿no? Y créeme que para la época, en los registros, era realmente muchos miembros de la juventud estaban contagiados, entonces tenían que asistir a curaciones, a terapias muy, muy severas. No había una medicina que las pudiera curar, ¿no? Era parte de este manejo de la doble moral de la sociedad de esa época, ¿no? Y en el caso específico, siempre se comentó que en uno de sus viajes alrededor del mundo, de los que hizo Maximiliano, había sido contagiado de sífilis, pero no existe, vamos a llamarle así, el pleno convencimiento, de acuerdo a las fuentes, para que se pudiera decir que la tuvo, ¿no? Que es cierto, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? O sea, se pone, o sea, el protagonista que está de ficción en el cuento, tiene toda esa intención, ¿no? De que se sepa esto, pero también que no existe de manera real la fuente que te diga que así fue. ¿Nos puedes hablar del doctor José Eleuterio González y su importancia en Monterrey? Ya que algunos lo ignoramos y es un personaje histórico importante que decides abordar en tu cuento. José Eleuterio González, mejor conocido como Gonzalitos, es un hombre que, teniendo toda una consistencia y congruencia con los juramentos hipocráticos que hacen los médicos, dedica toda su vida precisamente a los espacios de salud, en concreto en Monterrey. Okay. Él es el que funda el primer hospital, el Hospital Civil en Monterrey, hacia finales de la década de los 50, del año 1800, y dedica toda su vida a eso. Sí, interviene un poco en la política, inclusive llega a ser gobernador interino, pero su mayor acción la hace precisamente en bien de la ciudad, de la salud de los habitantes de la ciudad. Y de hecho una de las arterias principales en Monterrey se llama así, Gonzalitos, okay. Haciendo obviamente un reconocimiento a José Eleuterio González. Todo el conocimiento presente en tu texto sobre los procesos para embalsamar cuerpos es muy detallado. Cuidado, acorde a los procesos médicos de la época, y se nota el trabajo de investigación detrás. Quisiéramos escuchar más acerca de esto. Sí, hay que estudiarlo, ¿no? Pero no solamente es que estudias, no solamente lo estudias, sino hay obviamente una plática con médicos, ¿no? Con médicos que te dicen exactamente las condiciones y las características y qué pasaba, ¿no? Y qué no pasaba. Ahora, fíjate, curiosamente, el embalsamar para esta época del siglo XIX o siglo XX o cuando quieras, que sabemos los cuerpos embalsamados, pues ya estás hablando de, no sé, desde los egipcios, allá sí, claro. 2000, 3000 años antes de Cristo, que es una práctica de la humanidad, el embalsamamiento, ¿no? Y sí, tenías que dar el toque, porque este embalsamamiento que funciona en términos de la conservación del cadáver, ¿verdad? Se dice que cuando llega a Austria, su madre de Maximiliano ve el cadáver y dice: este no es mi hijo. Y entonces, a partir de esa afirmación que se dice dio la madre de Maximiliano,
se arman una serie de leyendas, ¿no? Ok. Ubican después a Maximiliano en Centroamérica, que muere ya entrado el siglo XX. En fin, hay una serie de leyendas por esa frase, ¿no? Que quizá ni siquiera la dijo la mamá, y que sin embargo, al ver el cadáver embalsamado, pues eso es lo que te provoca, ¿no? Ciertamente no es así. Y como se va a ver en la historia, ¿no? Específicamente es el segundo proceso de embalsamamiento, porque el primero, que no lo habían hecho los médicos del presidente Juárez, pues no había sido bueno. Mencionas a un personaje libanés de nombre Jorge Canavati, el cual es ficcional, pero parte de bases verídicas, como la familia Canavati de Monterrey, Sí. y de la historia de migración libanesa a México. Compártenos más sobre esto, por favor. Son temas interesantes y poco atendidos de la historia. En este caso es algo normal para las gentes del Oriente, tener migraciones a diferentes partes del mundo, ¿no? Específicamente en aquel tiempo esta franja libanesa pertenecía al Imperio Turco Otomano, ¿no? Y llegaron muchísimos migrantes, ¿no? Que realmente hicieron muchas cosas, sobre todo en los ámbitos de industria y del comercio por nuestro país. Eran personas que se asimilaban a nuestra cultura, se asimilaban a nuestra forma de ser, de pensar, ¿no? Y realizaron su trabajo, ¿no? Y con mucho, por la experiencia que tenían y los conocimientos del comercio, pues servían a la sociedad y a la economía para revitalizarla o vitalizarla específicamente. Ahora, el apellido, como bien fue citado, Canavati, pues sí es un apellido común en el norte del país, ¿no? Entonces se trata también de hacer un poco de recuerdo de estas gentes que han llegado a nuestro país con toda esa fuerza, ¿no? Para desarrollar a nuestra gran república, ¿no? Hay un personaje histórico no muy mencionado, pero que tiene presencia en tu cuento, Santiago Vidaurri. ¿Nos puedes dar más detalles sobre él y la hazaña que lo caracterizó históricamente contra Juárez? Santiago Vidaurri es, en principio, aparentemente un liberal, ¿no? Pero más que liberal, era un caudillo de este espacio norteño del país, ¿no? Santiago Vidaurri llega a ser gobernador de Nuevo León, y a la llegada de Maximiliano, pues prácticamente rompe con Juárez, inclusive casi lo apresa en este periodo de la República itinerante, cuando está Juárez en Monterrey, ¿no? Y después se viene al imperio y recibe pues el conocimiento del emperador, y es nombrado lugarteniente del imperio, cosas de este tipo, ¿no? Forma parte de su equipo administrativo, ¿no? Y cuando cae la Ciudad de México, hay dos personajes específicos que son buscados y aprehendidos. Uno es Santiago Vidaurri, que inmediatamente prácticamente es fusilado, se esconde aparentemente en la casa de un norteamericano. Cuando ya no tiene para pagar la protección, el norteamericano lo entrega y lo fusila, ¿no? Y aparece en el cuento. Y otro es Tomás O'Horan, ¿no? Que había sido militar de la caballería mexicana y que también pues se afilia al imperio, y cuando llegan lo agarran y también lo fusilan. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la historia y los antecedentes de la Escuela de Medicina de Santo Domingo? Pues muy breve, porque es vastísimo. La Escuela de Medicina de Santo Domingo, inicialmente ese edificio fue construido para albergar a la Santa Inquisición, ¿no? Y cuando lo deja la Santa Inquisición, el inmueble se lo dan a la Escuela Nacional de Medicina. Es prácticamente gran parte del siglo XIX y parte del siglo XX, que es el sitio donde se estudia medicina en la ciudad, y obviamente para todos los que venían a estudiar medicina de diferentes partes de nuestro país, ¿no? Ahí estudian
Covarrubias, ahí estudia Acuña, ahí estudian todos los grandes, bueno, en este caso, poetas, ¿no? Pero ahí estudian todos los grandes médicos mexicanos, y la Escuela de Medicina pues prácticamente deja funcionar cuando construyen Ciudad Universitaria hacia mediados del siglo XX, de estar en ese edificio de la ciudad. O sea que era un lugar súper emblemático, ¿no? para el estudio de la medicina. Y ahí viene la aparición de una mesa que se ve en el cuento, que sale de ahí, que tiene su situación muy particular. ¿Cuál fue el tratamiento personal que buscaste darle a la imagen de Juárez a lo largo de todo el libro, que aquí, en este cuento, el cadáver de Maximiliano vuelve a tomar acto de presencia en el argumento, así como en otros relatos? Sí, bueno, en algunos de los relatos sale como haciendo actos casi, podría decir, cotidianos, o sea, sin ninguna presencia de discurso político. Y en este sí había que darle un poquito el tono, porque se trataba del momento en que él tenía que buscar también la manera de hacer que hubiera el reconocimiento del gobierno mexicano republicano. Y solamente reconociéndole empezaba a tener la posibilidad de vamos a llamarlo así, intercambio político, social con las demás potencias. O sea, ganas una guerra, pero nadie te reconoce. Entonces llega el momento en que te tengo que entregar un cadáver. Bueno, pues yo te lo voy a entregar como gobierno, entonces me tienes que reconocer. Entonces sí vienen ingredientes de tinte político, pero además lo que se pone de él, lo que se dice de él, está totalmente sustentado en las fuentes, ¿no? Lo que le contesta a la persona que viene a reclamar el cadáver de Maximiliano es una joya, ¿no? de pensamiento político y de dignidad, ¿no? a la soberanía mexicana. Entonces, en este cuento sí hay un concepto de ingrediente político, ¿no? de lo que hizo Benito Juárez. Háblanos un poco más acerca de los doctores Andrade, Montaño y Buenrostro, acerca de su participación histórica en este momento. Como todos sabemos, es mal embalsamado el cadáver de Maximiliano la primera vez, si no mal recuerdo, por parte del doctor Licea. Y siendo problema de entregar a Maximiliano en esas condiciones, ¿verdad?, le pide a los doctores, que podemos llamarle así de cabecera, a doctores de cabecera de Benito Juárez, probados, ¿no?, en el ejercicio de la profesión médica, pero en este caso, ¿no?, de la importancia que tenía que el procedimiento de embalsamamiento lo hicieran bien. Entonces era reconocida también la capacidad de aplicar procedimientos que tenían otro nivel de complejidad, aparte de lo normales, de lo común que pudieran ellos atender en sus consultas, ¿no? Ahora, ellos son los que realmente hacen el trabajo fuerte de embalsamamiento para Maximiliano, y como aparece en el cuento, los que tienen que suspender el cadáver para reembalsamar, y que genera un problema mayúsculo que está relatado en el cuento. ¿Nos puedes narrar los hechos que conoces acerca del fusilamiento de Maximiliano, suceso previo al pasaje narrado en tu cuento? Maximiliano entrega su espada al general Escobedo en señal de rendición, ¿no? Y de ahí obviamente se conforma un consejo de guerra en el que es juzgado por los crímenes y por la aplicación de la ley del 3 de octubre de 1865. Hay abogados que no necesariamente eran conservadores, que van a defenderlo, pero pues al final el voto, y ni se crea que fue unánime, sino que tuvo el presidente del Consejo de Guerra, en aquel tiempo lo hicieron general, Platón Sánchez,
fue el voto de calidad el que hizo la condena a muerte. Okay. Está el resultado del juicio, ya está la condena. La gente se mueve, van a ver a Benito Juárez, que en aquel tiempo ya estaba en San Luis Potosí. Lo conmuta a 72 horas el fusilamiento de Juárez. Prácticamente ellos ya estaban listos el día que se dijo para salir al paredón, y faltando 2 minutos para que los llevaran al sitio, llega el telegrama del presidente Juárez, en donde se suspendía la ejecución para ese día, ¿no? Okay. Y en los 72 horas Juárez recibe a muchísima gente que van a pedirle la vida del emperador, ¿no? Y sin embargo, en esta posición de primero cumplimos el deber, que era muy del estilo de Benito Juárez, pasan las 72 horas y no hay un fallo de cambio de esto, y a 72 horas después de la primera fecha para la sentencia, pues ya se cumple la sentencia. Él llegando precisamente al sitio, al famoso Cerro de las Campanas, le cede el sitio de honor, la parte central de este patíbulo, al general Miguel Miramón, y él se va al lado izquierdo de Miramón, y al lado derecho de Miramón está el general Tomás Mejía, y los tres son fusilados en ese momento. Cuando Juárez llegó a ver el cadáver, es cierto que tu diálogo sobre lo que opina de Maximiliano es muy apegado a lo ocurrido en la realidad. Sí, está transcrito de las fuentes. Está transcrito de las fuentes, sí. En este caso, el momento en que camina alrededor del cadáver con una seriedad absoluta, se dice que se oía el taconeo de los pasos, ¿no? de Juárez y los de Lerdo alrededor del cadáver, y bueno, él hace algunas expresiones de esto que están en el cuento, de lo que él consideró. Okay. Pero hasta ahí va. Él nunca lo llamó emperador, él siempre le dijo el austriaco.